nosotros en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la consecución de la paz, la seguridad, la recuperación institucional. Queremos dar la cordial bienvenida al señor ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer las preocupaciones, porque primero hay que concienciar en el país de la realidad económica que tiene hoy la caja fiscal, y por ello se han justificado el envío de al menos 4 proyectos urgentes de materia económica, los 2 primeros aprobados, el tercero en trámite, que incremente el IVA del 12 al 15%, y el cuarto quizás con una incertidumbre en la Asamblea Nacional cuando debe decidirse el trámite del proyecto urgente del Ejecutivo referente a la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. El señor ministro ya ha hecho comparecencias para explicar las necesidades y las angustias que tiene la caja fiscal para concienciar en la Asamblea Nacional. Señor ministro, ¿cuál es la expectativa que se tiene frente a estas necesidades que tiene el Estado ecuatoriano? Muy buen día. Estimado Miguel, muy buenos días. Como usted bien dice, el gobierno responsable del presidente Noboa, en la principal medida económica que más afecta a la gente que estamos trabajando es el tema de la inseguridad, que es el tema que más le duele y más le afecta a los 17 millones de ecuatorianos. Responsablemente hemos presentado también ante la Asamblea, ante la opinión pública y ante el país la compleja situación económica en la que recibimos el país, y en ese sentido estamos tomando las medidas que creemos que son indispensables para solucionar los problemas de la caja fiscal y sobre todo financiar la lucha contra el crimen organizado, que no es un enemigo menor, es un enemigo con grandes recursos, con grandes capacidades, que se había tomado las cárceles, que se había tomado las ciudades, que está pidiendo vacunas por todo lado, y eso es lo que queremos enfocarnos en combatir. Y tenemos el gran apoyo de la opinión pública, y queremos que los asambleístas, así como aprobaron con mayorías las leyes que presentamos antes, que además de incentivar el empleo joven, el crecimiento económico, también incluyen recaudación para caja fiscal de más de 2.000 millones de dólares, donde están incluidas los bancos, las grandes empresas, a los cuales están haciendo un sacrificio muy grande con el incremento en anticipos del impuesto a la renta. Y también creemos que la medida de incrementar el IVA, que no es una medida que afecta a los quintiles más pobres de la sociedad, porque en el Ecuador el IVA, al ser uno de los más bajos en porcentaje de Latinoamérica, además incluye exenciones a los alimentos, a la educación, a la salud, a los arriendos, a los temas básicos del consumo de las clases más necesitadas. Entonces estamos tomando la responsabilidad y pidiendo siempre que a los que más tienen paguen una parte más importante de la cuenta. Pero todos, y creo que es una responsabilidad de todos, de cada uno de los ecuatorianos, y creo que la mayoría de gente lo hace con gusto, pagar una contribución para solucionar los grandes problemas nacionales y regresar a una senda de crecimiento, de empleo, que es lo que queremos todos los ecuatorianos. De sus explicaciones a la Asamblea Nacional, ¿cree usted que han entendido esta dramática situación que reflejan los números? Yo creo que hay un entendimiento generalizado. En la Asamblea también se han presentado propuestas de las otras bancadas, las cuales estamos analizando con mucho detalle y mucha seriedad. Les hemos dicho a todos los asambleístas que esa es una necesidad urgente, que no pueden ser impuestos que vengan para el próximo año, sino necesitamos recursos inmediatos en la caja fiscal y con los volúmenes que nos permitan afrontar las grandes necesidades que tenemos los ecuatorianos, con esta presión adicional
con los temas de seguridad, que solamente una primera estimación de las Fuerzas Armadas supera los $1.000 millones. La policía requiere también recursos grandes para movilizarse, para tener vehículos, para tener todo lo que requiere para sostener esta gran batalla que le están librando en las calles del Ecuador y que nos consta que ha tenido resultados positivos. Por otro lado, otro tema muy importante, demostrar que estamos haciendo un esfuerzo los ecuatorianos, es abrir la posibilidad también de recursos de las entidades financieras internacionales, de los gobiernos amigos, que todos están pendientes, todos están dispuestos a ayudar, y con esta muestra de un esfuerzo de incremento del impuesto al valor agregado, creo que se nos abren muchas oportunidades para recibir recursos de las entidades financieras internacionales para ayudarnos a pasar este momento tan complicado para el país y para la economía del país. Hemos escuchado voces, señor ministro, en la Asamblea Nacional que también reclaman, tiene que haber respuestas desde no solo los ingresos, que son fundamentales, sino los gastos. Demostrar restricciones rigurosas en el gasto público y que haya calidad del gasto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué se está haciendo en eso? En ese sentido estamos haciendo un esfuerzo serio y creo que tienen razón. Hay que hacer un análisis serio de las entidades del sector público, y sobre todo creo que es muy importante el tema, es muy importante el tema de optimización y eficiencia, pero sobre todo en incrementar la calidad de los servicios públicos, que es lo que más reclaman los ecuatorianos, que los servicios de salud, que los servicios de educación, que los servicios sociales lleguen realmente a donde se necesita. Estamos haciendo un esfuerzo grande también por cubrir las necesidades de los otros entes con los gobiernos locales, con las prefecturas. Ayer hemos firmado un acuerdo para cruzar una parte importante de las deudas que recibimos, con mecanismos creativos que implican bonos del Estado que les sirven a ellos para pagar proveedores. También hemos abierto la posibilidad que usen esos mismos bonos para bajar su deuda con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Muchos de ellos tienen interés con esos bonos en adquirir los bienes que están en todas partes del país de inmobiliar, y de esa forma cumplir un triple objetivo: ir bajando las deudas que recibimos con los gobiernos locales, darles a ellos también alternativas de bajar sus pagos con el Banco de Desarrollo del Ecuador, abrir más capacidad para que puedan endeudarse inclusive con multilaterales, y por otro lado no debilitar al Banco del Desarrollo del Ecuador, que es un ente fundamental para financiar el crecimiento y el desarrollo de los gobiernos locales. ¿Se puede llegar dentro de estas medidas drásticas en cuanto al gasto público? Leíamos lo que está sucediendo. A veces las comparaciones no se adecuan de acuerdo a las realidades diferentes de países, pero por ejemplo en la nueva administración argentina se ha hablado en el primer mes de una reducción del gasto del 30%. ¿Se podrá llegar a esas? Yo creo que esa es una aspiración que tiene el gobierno argentino, y es una buena aspiración, pero entiendo que la mayoría de eso ha sido bloqueada por los otros entes otros poderes del Estado argentino. Entonces no es fácil. Hay que hacer esfuerzos grandes, hay que cambiar la base legal también de la estructura de gasto. O sea, tenemos aquí leyes que nos suben todos los años. Por ejemplo, los gastos en salud y educación, que son totalmente gastos que se requiere, y ojalá los podríamos tener, pero vienen sin financiamiento. O sea, si vinieran con el financiamiento adecuado, no traerían los problemas que están trayendo. Entonces, hay que hacer un esfuerzo grande en repensar las entidades del Estado. Creo que hemos evaluado, y creo que podríamos llegar a niveles de los 500, 600 millones de ahorro con ciertas reestructuraciones, con ciertas fusiones de ciertas entidades, y sobre todo con mayor eficiencia en las empresas del sector público, que muchas de ellas consumen de recursos en vez de generar. Usted decía que en los diálogos con los gobiernos autónomos descentralizados se busca
mecanismos para cancelar las deudas, pero también hay el compromiso, pedir el compromiso que corresponde a estos organismos seccionales, el compromiso también de restringir los gastos y que haya calidad del gasto en cada uno de los GATS. Ese es un problema estructural que tienen los GATS. Estamos trabajando con una asistencia técnica financiada por multilaterales a través del Banco de Desarrollo del Ecuador para incentivar y para darles apoyo técnico para que incrementen sus gastos de inversión y bajen sus gastos administrativos, porque eso finalmente es lo que genera impacto y lo que ayuda al desarrollo. Hay que hacer un trabajo muy importante en todos los niveles de gobierno para ser más eficientes en el gasto. Usted señalaba, señor ministro Vega, los inmensos recursos que requieren Fuerzas Armadas, Policía. Allí hay que sumar compromisos como el que ha adoptado el señor presidente de la República, la construcción de 2 nuevas cárceles. ¿De dónde se va a financiar? Eso está contemplado dentro del incremento en impuestos que estamos esperando. Hay temas también de optimización de la recaudación. Hay a veces confusiones en temas, por ejemplo, y se habla de que hay una evasión de 6.000 millones de dólares, cuando eso es un tema que dentro de eso están, por ejemplo, las exenciones de IVA. Entonces, casi la mitad de eso viene dado las exenciones de IVA. Entonces, no es un tema... No es de evasión. No es de evasión. El día de mañana se eliminan las exenciones de IVA y ahí sí se convierte en un impuesto altamente regresivo para los sectores populares. Obviamente, la recaudación seguramente se duplicará o se triplicará, pero tenemos que tener conciencia también con tratar de tener impuestos que graven a los que más tienen y no a los que menos tienen. Ministro, hemos escuchado en los debates en la Asamblea Nacional voces que dicen que si se aprueba el IVA del 12 al 15, debiera ser temporal. Eso es tapar un hueco este momento, pero reabrir más adelante. Estimado Miguel, siendo absolutamente responsables y sin tener una idea clara cuánto tiempo va a durar el conflicto, ¿no es cierto? Esa es la primera cosa que le viene a uno en la mente, con experiencias de otros países como Colombia, donde no le tomó menos de 20 años solucionar un conflicto de este nivel. Entonces, responsablemente no podemos establecer una duración de 1 año, de 2 años, cuando no sabemos cuánto durará el conflicto. Y por otro lado vienen los problemas estructurales de la economía del Ecuador, que tienen que ser solucionados desde el punto de vista de gasto, de optimización en gasto, y también de balancear los ingresos y tener una tarifa de IVA más acorde a la que tienen los otros países de Latinoamérica y inclusive los países europeos, donde el IVA es una base fundamental de recaudación de impuestos. Colombia grava el 19% de IVA, Perú el 18%, Uruguay el 22%, entonces tiene una lógica que una tasa del 12% de IVA no es sostenible. Entonces el país tiene que tender a tener una tasa de IVA más acorde a lo que tienen todos los otros países de Latinoamérica para financiar su estructura de gestión pública, y sobre todo entendiendo que los temas de inseguridad no solo vienen del tema del combate, esos son los síntomas finales ya de tener un tema de inseguridad enquistada, sino también de prevenirla, de reconstruir el tejido social, de trabajar en los temas de oportunidades, de generación de empleo, de traer inversiones en sectores donde el Ecuador tiene oportunidades muy grandes, como es energía, como es el tema minero, como es el tema petrolero, donde pueden tener, y también la infraestructura vial. Creemos que hay grandes oportunidades de tener estructura vial de mejor calidad, con inversión privada, con peajes seguramente, que puede traer un cambio sustancial, primero en la generación de empleo, y en el desarrollo económico al tener una infraestructura de carreteras de mucho mejor calidad a las que tenemos ahora. Claro, hay experiencias que demuestran eso aquí en el Ecuador mismo, claro. Que se paga y hay un buen mantenimiento de las vías. Pero volviendo al tema del IVA, cuando se dice que pudiera ser temporal, hay experiencias en el Ecuador. Recuerdo
que en el 2016, cuando hubo el terremoto de abril en Manabí y Esmeraldas, se subieron 2 puntos del IVA y luego se volvió al 12%. El efecto de ir del 12 al 14 no fue revertido al regresar al 12, es decir, ya quedó instalado eso. Por ello, sería complejo el subir y volver a bajar si es temporal. Exactamente, o sea, justo en la experiencia que usted dice, cuando sube el IVA hay un pequeño impacto en la inflación, o sea, obviamente es indudable, pero luego cuando se baja el IVA los precios no bajan. Entonces hay un impacto grande en la caja fiscal y no hay ningún beneficio para los ciudadanos. Entonces eso hay estudios académicos que mostraron que eso fue así. Entonces yo creo que es importante, y sobre todo tomando en cuenta el no tener una idea clara de cuánto puede durar un conflicto y cuánto puede costar. Entre otras alternativas, es posible, pese al mandato popular que determinó la suspensión de la explotación en una parte del ITT, se pudiera seguir explotando. Cierto es que es un mandato constitucional, sin embargo, no se pudiera seguir explotando frente a las necesidades con alguna resolución, alguna interpretación que permita que no se deje de sacar el petróleo en esa zona. Esa fue una propuesta también que se la presentó en la asamblea, pero eso es el resultado de una consulta popular, de un mandato del pueblo, de resoluciones de la Corte Constitucional que dieron la apertura a eso. Entonces habría que ver opciones desde el punto de vista legal. Entiendo que también hay riesgos muy grandes desde el punto de vista ambiental, que una cerrada abrupta podría traer problemas ambientales en el largo plazo. Entonces en el gobierno se está evaluando todas las alternativas y sobre todo responsablemente viendo cuánto tiempo duraría, cuánto costaría y cuáles serían las opciones desde el punto de vista legal. Pero al ser un mandato de una consulta popular es complejo no hacerlo. Por lo menos de extender la suspensión de esa explotación que le permita seguir generando recursos como le ha dado al Estado ecuatoriano. Sí, esa sería una buena alternativa y la respuesta tendrá que venir desde el lado de la viabilidad legal y constitucional de hacerlo. En el gobierno y en el Ministerio de Finanzas han hecho escenarios en el supuesto de que no se aprobara el incremento del IVA del 12 al 15 o que se apruebe de manera temporal. ¿Qué podría reemplazar a esta necesidad? Hay otras medidas que podrían distorsionar más la economía, como es incremento en aranceles, otras medidas de ese tipo que ya se han tomado anteriormente, que no son de preferencia en política económica. Pero sería una gran irresponsabilidad no aprobar el IVA, porque nos traería presiones adicionales a la caja fiscal, a toda la economía, a toda la suspensión del sistema de pagos, y afectaría sobre todo a las clases más necesitadas. Hay que esperar la responsabilidad, por lo menos en este tema económico, de la respuesta de la Asamblea Nacional, porque el trámite corre el tiempo de los 30 días y tendrá que pronunciarse finalmente con el segundo y definitivo debate en donde se vota el proyecto. Pero hay otro tema, el cuarto proyecto que quiero consultar al señor ministro de Finanzas, referente a la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Reformas legales que ha sido planteado y que está por definirse su trámite. El informe jurídico sugiere, que no es vinculante, no calificar el proyecto para la recuperación de activos. ¿Eso les preocupa a ustedes? O sea, siempre nos preocupa porque creemos que es un proyecto fundamental para el combate al crimen organizado que tiene todos esos bienes. Seguramente eso también traerá recaudación, y sobre todo, ayer, por ejemplo, hablábamos con las prefecturas, o sea, la cantidad de maquinaria que se ha incautado de la minería ilegal, que podría tener un uso mucho más efectivo tanto en el Ministerio de Obras Públicas como en los gobiernos locales para arreglar y hacer mantenimiento de vías.
propiedades que al incautarlas se las podría hacer líquidas o usarlas en beneficio público. Entonces creemos que es un tema fundamental la ¿Y las prefecturas, perdón, ministro, las prefecturas están apoyando esto o no? Claro, las prefecturas están apoyando esto. Ellos tienen mucho interés porque ya hay maquinaria incautada que se sabe dónde están y las grandes necesidades que ellos tienen. Y algunas están aprehendidas. El caso de Yusupino aquí en la región amazónica y no se puede utilizar. Exactamente. Es una distorsión grande que esta ley de ser aprobada facilitaría el poder usar todos esos bienes incautados, inclusive armas, cosas así que se incautan y que podrían ser usadas por las Fuerzas Armadas y la policía en el combate de esta guerra sin cuartel que están librando, ¿no? El argumento a veces un poco peregrino que se escucha en la Asamblea Nacional es que este cuarto proyecto no daría recursos de inmediato. Claro, son procesos, pero va a agilizar y no esperar lo que hoy la ley de extinción de dominio dice, hasta esperar una sentencia ejecutorial. Es decir, eso es una cosa absurda que puede durar 5, 6, hasta 10 años que haya una sentencia ejecutorial. Entonces eso es una cosa absurda que va en la dirección opuesta a lo que queremos todos los ecuatorianos. Y mientras tanto, ¿cómo está la caja fiscal? Este es un cambio a diario, se está recuperando en algo, al menos para cumplir con las necesidades básicas y urgentes. La caja fiscal está absolutamente apretada y este rato estamos dando todas las prioridades al tema de seguridad. Obviamente dejando de pagar y dejando de cumplir otras cosas también emergentes y urgentes. Eso es la pena que, como yo siempre, cuando recibimos la caja fiscal y no ha cambiado mucho la situación, por cada dólar que tenemos 25, 30 cosas que tenemos que pagar. Y todas esas con su urgencia y su lógica. O sea, temas relacionados a jubilados, temas relacionados a pensionistas, a gente que da servicios de seguridad en las entidades públicas. El IVA, devolución a la tercera edad, es decir, hay exactamente cosas realmente urgentes. O sea, gente que no puede recibir tratamiento del cáncer porque Solca ya ha dejado de dar servicios a los derivados de los hospitales del Ministerio de Salud porque le debemos ya mucho dinero. Son cosas realmente dramáticas que queremos llamar una vez más a los asambleístas, como les dijo claramente la ministra de Gobierno. O sea, esperamos que por mínima responsabilidad, por un entendimiento mínimo en la situación que estamos, que suban los 3 puntos del IVA. Porque eso es una responsabilidad, una corresponsabilidad mínima que tiene que ser tomada por el primer poder del Estado que representa a todo el país. Claro, entender el momento y no hacer cálculos político-electorales como se acostumbra a la clase política ecuatoriana. ¿Y cuál es el saldo? ¿Cómo se está manejando este momento la caja fiscal? Lo mínimo, entra y hay que cumplir. Estamos moviéndonos alrededor de los 100 millones de dólares que entra y sale, comienzan a entrar recursos de impuestos, obviamente, hacia el mes de febrero se incrementará algo. Recibimos ya las utilidades del Banco Central que recibimos ojalá en la primera quincena de febrero, que son alrededor de 400 millones de dólares. Entra y sale, pero es una situación en la que se cumple con lo mínimo indispensable, pero no se soluciona el gran problema de retrasos con todos los sectores de la economía. ¿Y cómo está la recaudación que ingresa por exportaciones de petróleo? La producción petrolera decayó mucho el año pasado. Se están haciendo esfuerzos muy grandes desde el Ministerio de Petróleos, el MEM, para incrementar, para buscar opciones con el sector privado, que obviamente no son de la noche a la mañana, pero hay buenas opciones de incrementar la producción petrolera y por eso lado también incrementar los recursos para la caja fiscal. Y la ayuda internacional, ¿cómo puede llegar en estas condiciones complejas si es que el Ecuador no demuestra que está haciendo esfuerzos, por ejemplo, de incrementar el IVA? Ese es un tema fundamental, Estamos en conversaciones a diario. Ayer tuve una conversación muy productiva con el Departamento de Estado americano, que están muy preocupados y
ansiosos de poder ayudar. La ayuda del grande que viene a través del gobierno americano, viene a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Esa es la forma como ellos canalizan el apoyo en este tipo de situaciones. Ven con muy buenos ojos que estemos haciendo un esfuerzo en el incremento del IVA, y hacen votos para que eso se dé, y de esa forma podamos cumplir las reglas de estos organismos internacionales y recibir ayuda de miles de millones de dólares, que es lo que necesitamos en esto. Pero claro, si la Asamblea, en el escenario que no apruebe el proyecto de incremento del IVA, la condición será diferente frente a los multilaterales. No hay esfuerzos del Ecuador. Exacto. Penosamente no tendremos cosas que hayamos hecho, y esfuerzos que podamos demostrar para que ellos pongan también su contraparte. Este rato, además, en el mundo hay un entorno de falta de liquidez, hay necesidades grandes geopolíticas de los mismos Estados Unidos en la guerra de Ucrania, hay necesidades grandes fiscales en otros países del Medio Oriente. Argentina mismo es un competidor grande en este momento con Ecuador por los recursos de los organismos internacionales. Entonces es muy importante ir con medidas concretas y demostrar que estamos haciendo nuestra parte del esfuerzo para abrir la oportunidad de apoyo internacional de grandes proporciones. De aprobarse el IVA del 12 al 15, ¿se abrirán posibilidades de nuevas líneas de crédito? ¿Y en qué orden sería este año? Sí, en términos generales, básicamente los esfuerzos que hagamos acá podemos conseguir recursos de las mismas cantidades en el mercado internacional. O sea, este rato aspiraríamos a 2.000, 3.000 millones de dólares en nuevas operaciones de crédito, porque al abrirse con uno de los organismos multilaterales, también las oportunidades con el resto se abren, se comienza a reducirse solamente con el anuncio de mandar la ley de incremento del IVA. Ya tuvimos un pequeño bajón en el riesgo país. Eso bajaría aún más, y eso nos abre oportunidades con los países europeos, con China, y con todos los otros multilaterales, con fondos de emergencia a través del BID, de la CAF. Entonces ahí podríamos entrar en un círculo virtuoso de conseguir recursos y bajar el déficit, financiar de mucho mejor manera el combate a la delincuencia, atacar las causas de la delincuencia y el crimen organizado, y entrar en una estabilización de la economía del país, y una senda de oportunidades y de crecimiento, que es lo que buscamos. Ahora, para concienciar a la Asamblea Nacional de no aprobarse el IVA, el incremento del IVA del 12 al 15, ¿cómo puede ir usted a los multilaterales con las manos vacías? Ese es un reto muy grande. Entonces, nosotros con el apoyo de la opinión pública, que queremos pedirle que hagan presión también hacia sus representantes en la asamblea de cada una de las ciudades, de cada una de las provincias, que hablen con sus asambleístas, que expliquen la situación, porque desde los mismos gobiernos locales, si es que queremos seguirles proveyendo de recursos y de liquidez, tiene que venir de los recursos que levantemos en la caja fiscal. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, eso hemos hablado con la AME, con el CONGOPE, con la asociación con todos los niveles y organizaciones que representan a los gobiernos locales, que ellos también tienen que ejercer presión sobre sus asambleístas para explicarles que la única forma de entrar en un círculo virtuoso positivo es con una aprobación del incremento del IVA. Hay otro tema que también es grande y que no se puede solucionar fácilmente: el cumplimiento con el seguro social. Aunque es un mandato legal el 40%, ¿cómo se puede, por un lado, cruzar cuentas, y cómo se puede cumplir en estas condiciones? Estas condiciones hemos tenido conversaciones con el presidente del directorio de la Seguridad Social. Hay igual temas que podemos cruzar con algunos bienes que podrían ser liquidados. A través de inmobiliar, entregar. A través de inmobiliar sería una de las formas de bajar una parte de las deudas. Este rato tenemos mucha dificultad de pagar nada de lo del 40%, lo que hace que la Seguridad Social en menos tiempo
acabe con sus fondos y tenga una incapacidad de pagar pensiones jubilares en el corto plazo. Que esa también es una reforma indispensable y pospuesta por muchos gobiernos que no han tomado la responsabilidad histórica de hacer una reforma de fondo de la seguridad social para darle sostenibilidad en el tiempo. Claro, al gobierno hay que exigirle que cumpla con la ley, que cumpla con el 40%, pero también hay que darle facilidades para que pueda tener esos recursos que le permitan oxigenar al seguro social. Caso contrario, el fondo de pensiones, que está en alrededor de 5.200 millones, se va a ir reduciendo, poniendo en peligro el cumplimiento en el futuro de las pensiones jubilares. Así es, Miguel. O sea, todo es una cadena. O sea, si es que el Estado central no tiene recursos, no paga, y todo el resto de personas, de entidades del sector público y del sector privado a los cuales el Estado central no les cumple, entran en problemas serios de liquidez que afecta finalmente a toda la economía. ¿Qué más le preocupa al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, en estas condiciones complejas, difíciles de la necesidad de recursos? ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento? A mí me preocupa muchísimo esta rotura en la cadena de pagos, que no podamos cumplir con los proveedores de medicamentos, de servicios de salud, de textos escolares, de alimentación escolar, que tienen una cadena muy negativa hacia atrás. Por ejemplo, en la alimentación escolar, la consecuencia de esa es que no se les pague a los productores a los pequeños productores de leche en la Sierra Centro, en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, y que ellos también entren en una situación de desesperación que les vaya empujando hacia entrar en temas. Porque claro, hay muchos productores que se endeudan y tienen que cumplir con el banco. Entonces, esta es una cadena. Y ese es en el corto plazo, finalmente se endeudan hasta con los vecinos, en el Chulco, con las cooperativas. Pero ya llega un momento que si todo eso no se comienza a cumplir, la crisis se va empeorando en todos los niveles de la economía, y eso es lamentablemente lo que pone una semilla adicional para que la gente desesperada comience a entrar en cosas ilícitas y de violencia, no necesariamente porque sea su primera opción, sino porque están desesperados y no tienen otra opción. Claro, ¿cómo se puede exigir la generación de empleo en unas condiciones tan difíciles en la que se está pidiendo la contribución de todos? Ministro, en ese sentido, ¿qué espera de la Asamblea Nacional? Yo de la Asamblea Nacional, que sentí que hay un entendimiento de la situación, que vi que ellos también están buscando opciones que yo diría que son adicionales al IVA para incrementar los recursos para la caja fiscal. Yo sí espero una alta responsabilidad de poner todos los temas políticos, porque es una crisis tan profunda que nos traería consecuencias a todos los que vivimos y queremos vivir en este país. Una crisis de mayores proporciones como la que tuvimos en el 99 con grandes cantidades de gente saliendo fuera del país, con empobrecimiento generalizado, con una desesperación angustiosa, no es lo que de ninguna de las tiendas políticas queremos para el país. Entonces sí es un momento que necesitamos un llamado fuerte a la unidad nacional y todos poner el hombro y tomar la responsabilidad de la crisis que tenemos. ¿Esto pudiera poner en riesgo la dolarización? En un caso extremo, esa es una preocupación grande. Es una preocupación grande que un caso extremo de rotura del sistema de pagos vaya a poner en riesgo la dolarización. Y sobre todo yo creo que lo que más le duele a la gente es el sentimiento de inseguridad, de no poder salir, de estar en riesgo de que les maten, que les roben, que no les permitan abrir que les pidan vacunas en sus pequeños y grandes emprendimientos. Ese es yo creo que un dolor nacional que todo el mundo está dispuesto a hacer un sacrificio adicional pagando algo para que se resuelva. ¿En qué nivel de deudas está el Estado que se sigue acumulando si no se cancela? La deuda total del Estado entre deuda interna y deuda externa está cercana a los 60.000 millones de dólares. Que es un nivel alto, pero en este ¿Y la momento, deuda interna?
a los proveedores y eso. En deuda interna, en deuda esta de atrasos, que finalmente es una deuda forzada, ¿no es cierto? Que les obligamos a gente que no es que firmaron un contrato de financiamiento para el gobierno, está en niveles cercanos a los $5.000 millones. ¿Cuál es alto? ¿Cómo se puede financiar eso? Eso hay que financiarlo con medidas de política económica, con recaudación y también temporalmente con créditos de organismos multilaterales en condiciones favorables y a largo plazo hasta que la economía pueda tener la capacidad de ajustarse y tener un crecimiento económico y una recaudación que cubra ese déficit. Claro, es una cadena. Ayer abordábamos, no se ha podido cancelar, por ejemplo, el Ministerio de Salud a los prestadores de salud. Es decir, ¿cómo se puede cumplir eso? Un tema final por ahora, señor ministro. ¿Cómo avanza el proceso de focalización de los subsidios? Porque hay que ir trabajando también paralelamente a esto. O sea, creo que hay que ir creando conciencia que no es una medida que le estemos considerando en este momento. Pero sí es obviamente un tema que hay los estudios, hay las alternativas, y es importante señalar que es un tema de focalización, o sea que el subsidio, o sea, no es una eliminación de subsidios, sino es un tema que el subsidio llega realmente a las personas que lo necesitan, no es una eliminación generalizada lo que se debe hacer. Pero claramente en este momento no estamos considerando tomar una medida de ese tipo. Bien, al señor ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y ojalá mejoren los días, porque esto no solo redunda para la administración de turno, sino para el país. Exactamente, Miguel. Ese es el llamado final, que este es el único país que todos tenemos que tomar una responsabilidad histórica en un momento crítico que estamos viviendo y sacarle a este país adelante, que es el único país que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. 7:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar de un tema con Arturo Torres, periodista investigador del portal digital Código Vidrio, sobre el tema del canje de chatarra rusa con los Estados Unidos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre